artesanía, comida, concursos, show musical. Con esto quiere decir de que, digamos, muchas acciones, actividades pueden servir, ¿no?, con la finalidad de difundir, ¿no?, los derechos y no al maltrato. Campaña de salud y derechos del niño. Esta campaña de salud la hacíamos, por ejemplo, con ayuda de la Marina, que nos ponían las carpas, ¿no?, y con el complejo médico municipal, ¿no?, y también nosotros poníamos una carpa, la de Muna, ¿no?, y otras también de servicio social, etcétera. Luego corso y pasacalle, no a la violencia. Este corso lo hacíamos justamente por el día del aniversario de San Borja, ¿no?, que participaban los colegios, las instituciones privadas y públicas, universidades, ¿no?, que presentaban sus carros alusivos al tema, ¿no? Luego hemos hecho conversatorios, ¿no?, sobre el juicio de alimentos, participación política de la mujer, balance y propuesta. Esta participación política fue cuando hubo época de elecciones, ¿no? Después, instrumentos jurídicos para enfrentar el maltrato y abuso sexual infantil. Este fue organizado con CECIL, CEDAT, IPACON y INCAFAM. Y un fórum a 8 años de la creación de las defensorías municipales, ¿no?, que congregamos. Nosotros lo que hacíamos eran eventos donde congregamos a todas las demunas y aquellas entidades que estaban muy preocupadas por el tema, ¿no? Y hicimos muchos muchos eventos, ¿no? Recuerdo mucho en el Club Loreto o también en la municipalidad misma, en el auditorio de la municipalidad. Pasamos, por favor. Talleres sobre maltrato familiar y derechos en los asentamientos humanos y dirigentes vecinales, ¿no? Era muy importante trabajar este tema, ¿no? Luego seminarios, género y política de población, relaciones entre géneros en un ambiente de no violencia. Otro de abordaje social sistémico de la violencia familiar, que esto fue organizado con el Centro de Estudios de la Familia y el Hospital Emilio Valdizán. Fueron muchos psiquiatras, ¿no?, a darnos exposiciones. Seminario, taller y programa psicoeducativo para el agresor. Este seminario de ayer fue muy importante porque abarcó toda una semana y fue dictado por una compañera mía de la Universidad de San Marcos, que radicada en Estados Unidos hizo allá una maestría y trabajaba con hombres agresores, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que ella tenía vino acá y la volcó durante una semana. Luego el curso taller de formación de defensores locales dirigido a líderes. Como le decía, este curso taller, ya lo expliqué antes, era después de formar a personas de la comunidad, líderes vecinales y personas, digamos, preocupadas por la niñez. Durante una semana los capacitamos en las leyes, ¿no?, y en todo lo que era la violencia, etcétera, ¿no?, el respeto a los niños, del Código de Niños y Adolescentes, etcétera. Y derechos raros, todo digamos, el derecho a nombre, etcétera, afiliación, todo, ¿no? Y yo tengo ahí todavía todos los temas tratados ahí en un folder, y fue muy importante, y no solamente a la que iban, porque nosotros le aplicamos una prueba psicológica, donde inclusive algunos no pasaban la prueba psicológica, y luego en el examen, digamos, de final, ¿no?, de evaluación, también se quedaron algunos. Entonces, creo que pasamos 12, algo así, ¿no? No, de los 30 y tantos que habían, llegaron 12. Pero muy importante esto, ¿no? No sé si hay más. La demuna de San Borja hoy. Yo ya no estoy, como le dije, y esto sí. Esto lo he obtenido de Betty Muñoz, que me ha alcanzado estos datos, ¿no? Lo que se hace ahora es orientación psicológica, social y legal en casos de alimentos, régimen de visitas, tenencia, afiliación, violencia familiar y violencia en las escuelas, que no lo hacíamos antes, violencia en las escuelas, ¿no? Ahora el famoso bullying, ¿no? Y también los profesores que agreden a los alumnos, no olvidemos eso. La conciliación extrajudicial en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no exista proceso judicial anterior. Registro de adolescentes trabajadores del hogar que laboran en el sitio. Esto es muy importante, el registro ¿no? Porque yo recuerdo que no me olvidaba, en esa época nosotros comenzamos a trabajar con las trabajadoras adolescentes domésticas, ¿no? Hicimos un trabajo que éramos los domingos, con CECIP, los domingos eran, ¿no? O sea, terminamos también ir los domingos. ¿Y cómo se llama? Y eran las mañanas donde hacíamos una serie de talleres con ellas, ¿no?
primero de conversar de los temas, etcétera. ¿Por qué? Porque nos habíamos enterado que a una trabajadora del hogar, que la traen, muchas de estas chicas las traen de provincias con el cuento de que son sus padrinos, sus madrinas, le van al colegio, etcétera, y es mentira. A esta chica, la primera vez que llega, la hacen dormir junto con el perro, es decir, se tira en donde el perro tenía una colcha, una tela ahí, y dormía con el perro. Nos enteramos de esto y comenzamos digamos, el interés por ver este caso y también por las demás trabajadoras, cómo vivían, etcétera. Hicimos un concurso, inclusive, de familias donde trabajaban estas jóvenes que las trataban bien, ¿no? Inclusive hubo premios, recuerdo, ¿no? Y lo hicimos un día X ahí en la calle y fue muy interesante, ¿no? Luego, talleres de prevención de la violencia familiar y práctica de valores en desarrollo emocional, utilizando las técnicas hidropónicas de cultivo de plantas dirigido a los alumnos de instituciones educativas, ¿no? O sea, a través del sembrado, ¿no? Vamos trabajando valores de desarrollo emocional, ¿no? Pasemos, por favor. ¿Y ahí? Ya. Bueno, eso es todo. Y les agradezco por la atención. Y lo que sí les digo es de que no sé cómo trabajan ustedes, ¿no? Pero a través de lo que de mi experiencia personal y laboral, y con Betty Muñoz y ahora con Emma Munive, que trabaja con ella, digamos, no solamente la atención de casos, ¿no? Es también la prevención y la promoción. Y en la promoción están todas estas actividades que podemos realizarlas, ¿no? Con la finalidad de crear en las personas, en la comunidad, ¿no? El interés y la preocupación por la niñez, la adolescencia y la mujer. Muchas gracias. Bien, gracias también a la participación del doctor Guillermo Almonacid. Bien, siguiente ciclo de conferencias, visión como órgano rector de las DEMUNAS y las funciones específicas del equipo interdisciplinario. Vamos a invitar a la doctora María del Carmen Santiago Bailetti. Ella es directora general de programas Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer. Doctora. Muchas gracias. Buenos días con todas y todos. Es para mí realmente un honor estar en esta mesa acompañada de personas que han sido claves, impulsoras de este servicio de defensorías del niño y del adolescente. A medida que va pasando los años, hay algunas cosas que se olvidan, pero siempre es importante recordar los inicios para saber cuánto avanzamos, pero también cuánto nos falta por avanzar, porque muchas veces bajamos la batería para lograr lo que queremos. Creo que es importante saber desde dónde partimos. Para mí es un honor tener a la señora Luisa María Cuculiza aquí. Gracias por sus palabras, de verdad un ejemplo siempre en el trabajo a favor de las niñas, niños y adolescentes. A la doctora Carla Scheffer, que gentilmente me ha dado la invitación al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al cual hoy represento, siempre activa en el trabajo por la defensa de las niñas, niños y adolescentes. Igual que la doctora Patricia Crosby, quien fue mi jefa cuando yo ingresé al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que antes era Promude, y la verdad confieso que pensé quedarme muy poco tiempo, porque yo llegaba de la sociedad civil, había sido 3 años responsable de una defensoría del niño y del adolescente, pero me quedé porque creo que es en el Estado, desde el Ejecutivo, desde los municipios, que se tienen que impulsar la implementación de las políticas públicas para cambiarle la vida a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? De Guillermo Almonacid, que siempre, como se lo he dicho, he admirado su trabajo y siempre ha sido un activo colaborador de los procesos primero de la Oficina de Defensorías, luego de la Subdirección de Defensorías y ahora de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías. Y también un saludo a la representante de la Municipalidad de Lima, Catherine. La Municipalidad de Lima
siempre ha jugado un papel clave en la organización y la articulación de las demunas distritales. La responsable de la demuna es quien preside la Cordemuna de Lima Metropolitana y es nuestro nexo con las demás demunas distritales. Pero también quiero saludar, perdónenme la atribución, a todas y todos los representantes de demunas. Hay algunos como Betty, como Marixa, que tienen muchísimo tiempo aquí en esta tarea y que a pesar, tiempo, a pesar de las diversas circunstancias se han mantenido. Y los defensores que también se han sumado a esta tarea en la defensa y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por el trabajo diario con el cual han permitido que un servicio tan importante no solo se mantenga en el tiempo, sino que se establezca como un servicio para la implementación de una de las políticas públicas más importantes de nuestro país, como es la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Mi reconocimiento siempre por su trabajo a nivel nacional. Bien, ahora sí, por favor, podemos verlo en la presentación, ponerlo en modo de presentación. Aquí abajito, okay. La copita de abajo, al costado, gracias. Bueno, en realidad, si bien es cierto, la primera demuna empezó a funcionar en 1993, con el Código del Niño y Adolescente se institucionaliza en 1992 el Servicio de Defensoría del Niño y del Adolescente, ¿sí? En ese sentido, el modelo de defensoría tiene en nuestro país 26 años ya institucionalizado y va a cumplir 25, o ya cumplió en mayo 25 funcionando con el primer modelo que fue la demuna. Estos 26 años han sido marcados por la promoción en el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Este afiche que diseñamos, creo que fue el primero, pero que dice mucho y expresa lo que el servicio quería informar o quería hacer en la comunidad, que es un servicio para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, gratuito, cercano a la comunidad y especializado en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme lo establece la Convención por los Derechos del Niño. Con esta frase, que esta puerta está abierta siempre para ti, ha sido el sello de la calidad y del servicio a nivel nacional, y la segunda es: estamos para defenderte. Por favor, podría pasarlo. ¿Cómo ha ido creciendo el servicio de defensoría del niño adolescente? Y nosotros tengo un mapeo desde el 2012, que empezó con 933 demunas, pero esto ha ido subiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Con el 51% de municipalidades que apostaban por tener un servicio de defensorías del niño y del adolescente. Y este servicio ha ido creciendo a lo largo de los años, y hoy tenemos que 95% de los municipios tienen una demuna, o sea, existen en nuestro país 1.785 demunas a nivel nacional. Sí. Esto quiere decir cómo se reparten, por favor, la cobertura del servicio. 95% de municipalidades a lo largo del país tienen una demuna funcionando. 100% de todas las municipalidades del Callao, de Lambayeque, de Lima Metropolitana, de Loreto, de Madre de Dios, Pasco y Tumbes cuentan ya con una demuna. El 98% de municipalidades provinciales tiene una demuna atendiendo. Asimismo, el 100% de municipalidades consideradas como ciudades principales tipo A cuentan con una demuna. El 97% de tipo B cuentan con una demuna. El 94% de tipo C también tienen una demuna. Es así como se
ha ido creciendo, implementando el servicio a lo largo del territorio nacional y de acuerdo a los diferentes tipos de municipalidades en la cual están los servicios, ¿no? Como aquí solo una muestra de las atenciones que han tenido las DEMUNAS a nivel nacional. De 478 DEMUNAS que han reportado casos en el 2014, han reportado haber atendido 88.244 casos de violación o vulneración de derechos de las niñas, niños, adolescentes. En el 2015 el reporte aumentó, 1.359 DEMUNAS reportaron haber atendido 169.803 casos de vulneración de derechos. En el 2016, 153.831 casos de 1.143. Y en el 2017, de 969 DEMUNAS, reportaron haber atendido 105.649 casos. Solo de casi el 50% de las DEMUNAS que existen en nuestro país han atendido ese número de casos en las diferentes materias que son de su competencia: alimentos, régimen de visitas, filiación. Guillermo ha señalado, nosotros trabajamos, incorporamos el tema de alimentos, ¿no?, de adolescentes que trabajan. Haya señalado cómo empezaron el trabajo en la DEMUNA y empezaron visitando casa por casa. Es el servicio de DEMUNA el que por excelencia trabaja esta problemática con la comunidad. Está cerca de la comunidad y trabaja casa por casa y trabaja impactando en lo que es clave para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y para prevenir cualquier situación de riesgo y desprotección familiar, dentro de ellas la violencia, como es fortaleciendo las competencias parentales, ¿sí? Fueron las DEMUNAS las pioneras en trabajar este tema de competencias parentales con las familias, ¿sí? Bien, una más, por favor. ¿Cuáles son los avances que han tenido las DEMUNAS como servicio a lo largo de estos años? Avances sumamente importantes. Siempre digo que solo se mantiene lo bueno, ¿no? Y creo que en nuestro país un servicio por excelencia que atiende los derechos de las niñas, niños y adolescentes son las DEMUNAS, y lo han demostrado a medida que ha pasado el tiempo, y por ello es que han asumido otras responsabilidades, más allá de las que ya establecía el Código de los Niños y Adolescentes, ¿sí? O, mejor dicho, fortaleciendo aquellas que establecía el Código de los Niños y Adolescentes. Es así que a lo largo del tiempo las DEMUNAS se han convertido en la Secretaría Técnica del Comudena. ¿Qué es el Comudena? Es el Comité Municipal por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde están todas las instituciones públicas y privadas del entorno local, del municipio, que trabajan por las niñas, niños y adolescentes o por mejorar su situación. El alcalde preside como responsable de la rectoría local este Comudena, pero la DEMUNA es la Secretaría Técnica. A lo largo de estos años, los Comudenas se han venido fortaleciendo y han logrado hacer un trabajo articulado con los servicios locales. Y el papel de la DEMUNA ha sido fundamental en este proceso. Pero también las DEMUNAS, y aquí la doctora Crosby ha sido parte también de este proceso, han logrado tener, las actas han logrado tener título de ejecución. Uno de los reclamos de las DEMUNAS era que las actas los defensores celebraban actas de conciliación, que costaba muchísimo trabajo llegar a acuerdos entre los padres y las madres en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, pero no tenían ningún nivel de obligación, ¿sí? Se trabajó fuerte, y es más, haciendo un estudio en el año 98 con las sentencias emitidas por los juzgados y las actas de conciliación celebradas por las DEMUNAS en ese tiempo.
el porcentaje de sentencias emitidas de alimentos, emitidas por los juzgados que se cumplían era 20%. Y el porcentaje de actas de conciliación, acuerdos de conciliación que se cumplían, emitidas por las demunas, eran 80%. Y es con esta estadística, luego de un estudio exhaustivo, es que empezamos a trabajar la ley 27007, que permitía que las actas de conciliación emitidas por las demunas tengan título de ejecución, ¿sí? Y ahí, en ese marco, cuando se trabajó la ley, se decía cuál era el personal mínimo para esta función. Era un abogado debidamente acreditado, o sea, un conciliador debidamente acreditado y un abogado que dé legalidad de las actas, ¿no es cierto? Ese era el profesional mínimo que debería tener para esta función, ¿sí? No decíamos es el único profesional del servicio, decíamos para esta función es el abogado que dé legalidad de las actas. De otro lado, por el trabajo de las defensorías, se incorporó también, se consideró la creación y el fortalecimiento a través de varias metas del plan de incentivos municipales, una meta de demuna que está orientada a la creación y al fortalecimiento del servicio, ¿sí? Como ustedes saben, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene metas que permiten, son planes para mejorar la asignación de presupuesto de los municipios a través de un incentivo, siempre y cuando el municipio cumpla meta. No todos los servicios del país están dentro de este plan de incentivo, ¿sí? Se pasa por una evaluación exhaustiva para que el servicio pueda estar dentro del plan de incentivo. El servicio de defensorías desde el 2013, 2014 y 2015, 2016 y 2017 estuvo dentro del plan de incentivos municipales, y luego lo vamos a ver a través de qué acciones, ¿no? Y finalmente, un antes, por favor, un antes. Y finalmente, el decreto legislativo 1297, que está orientado para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, que felicito al Congreso por la publicación, nos va a ayudar muchísimo. Finalmente, le da una función clave para las demunas, y es que pueden, con una debida acreditación, resolver las situaciones de riesgo de desprotección. Hoy la situación, el abordaje de la protección de las niñas, niños y adolescentes con respecto a riesgo y desprotección familiar cambia. El último peldaño que faltaba en el Código de los Niños y Adolescentes para salir normativamente de la situación irregular era el capítulo sobre la investigación tutelar, ¿verdad, doctora Crosby? Hicimos varios esfuerzos por cambiar esto, para darle el nombre real que correspondía. Y abordar la problemática que tanto la doctora Luisa María Cuculiza, como la doctora Carla, como Guillermo han señalado. La problemática de las niñas, niños y adolescentes es una problemática que tiene un respaldo para garantizar sus derechos legal, pero que se tiene que trabajar en estos 3 niveles de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes: la familia, la escuela y la comunidad. Cuando un niño o una niña se encuentra en riesgo, es necesario revisar qué está pasando en sus entornos inmediatos, y esto es sus familias en primer lugar y la escuela. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo de desprotección familiar, es importante qué está pasando fundamentalmente en las familias, en la familia de ese niño, de esa niña. Las defensorías del niño adolescente actualmente vienen trabajando dentro del entorno, dentro de las problemáticas que afectan a las niñas y niños. Ustedes hacen normas de conducta, ustedes trabajan para acercar a las familias de esas niñas y esos niños a servicios fundamentales, a programas, ¿sí? Porque es la función que está dentro del código, el reglamento y la guía de procedimientos de atención de casos. Sin embargo, también como en el tema de conciliación,
Muchas veces, como no tienen la resolución o el imperio de la obligación de la otra parte, muchas veces se pierde esta atención en el camino y no cumple su rol, que es de protección de las niñas, niños y adolescentes, o mejora del entorno, porque ustedes señalan dentro del acta de compromiso algún tipo de acuerdo para que los padres y las madres cumplan, por ejemplo, una terapia, pero si no cumplen no pasa nada, ¿verdad? Así pasa, ¿sí? O de pronto derivan a un servicio o a un programa a las niñas y a los niños para que mejore su atención, pero si no cumple no pasa nada también, ¿sí? Este decreto legislativo va a permitir que este trabajo de protección frente al riesgo de las niñas, niños y adolescentes esté avalado por una resolución administrativa emitida por ustedes. Pero lo que es más provechoso para las niñas y los niños es aquello que el país viene buscando hace 30 años que celebró la convención. Es que finalmente se ha establecido como los niveles de intervención de los servicios. Y entonces se ha dicho que las situaciones de riesgo, las que no son muy graves, ¿sí?, van a estar a cargo de las DEMUNAS, porque son los servicios por excelencia, que están más desconcentrados, que están más especializados en el distrito y que están más cercanos a la población. Esos son los considerandos que se han tenido para decir este servicio, y además lo vienen haciendo, es el que debe haber riesgo en este primer nivel de protección de este sistema que tenemos la obligación de ir implementando. Y en el segundo nivel, cuando ya no hay la posibilidad que el niño o la niña permanezca en el hogar, en la casa, entonces ahí entra la unidad de protección especial o los jueces en los lugares donde no se ha desconcentrado. Porque como lo decía aquí la señora Luisa María Cuculiza, no es justo para un niño o una niña que no cuenta con entorno familiar capacitado o óptimo para desarrollarse, permanecer en un centro de acogida residencial, ¿sí? Se necesita de los servicios locales para que articulen la intervención. Esta posibilidad la da el decreto legislativo 1297 y establece condiciones, requisitos, igual que la 27007, requisitos mínimos para que un municipio pueda pedir su acreditación para resolver en riesgo, dentro de los cuales está el tipo de profesionales. Pero no es que este decreto legislativo modifica el Código de los Niños y Adolescentes. El Código de los Niños y Adolescentes, artículo 44, no ha sido modificado por este decreto legislativo. Igual que la 27007 dice, para esta función, estos son los profesionales mínimos. Porque como lo ha dicho Guillermo, ¿no?, tiene que ver mucho y tenemos que analizar ¿cuál es el impacto de estas situaciones familiares y sociales? ¿Cuál es el impacto que ha ocasionado en las niñas y en los niños? Y a partir de ahí, con mi equipo profesional que establece el código, artículo 44, que dice, la Defensoría estará integrada por profesionales de diversas disciplinas de reconocida solvencia moral, con el apoyo de personas capacitadas para desempeñar. Las defensorías que no cuenten con profesionales podrán estar integradas por personas de la comunidad debidamente capacitadas y acreditadas para su ejercicio de la función. Quiero señalar que este artículo no ha sido modificado por el 1297. El 1297 solo establece los requisitos mínimos para que una DEMUNA se acredite para conciliar, para resolver en riesgo, ¿sí? Tampoco ha derogado la 27007, que establece que para conciliar con título de ejecución deben de tener un abogado, un abogado que dé la legalidad de los actos. ¿No es cierto? La 27007 tampoco derogó el artículo 44 del Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, eso quería dejar claro, porque muchas veces es cuestión de interpretación
de las normas, no es cuestión de la norma, ¿no? Entonces, eso es importante. La otra cosa que quiero decir, que creo que las defensorías tuvieron mucho, pero mucho que ver, es en el cambio de la comunidad con respecto a la visión de las niñas, niños, adolescentes. A partir del trabajo comunitario que empezó a realizar las DEMUNAS dentro de sus distritos, es que la comunidad se pudo organizar, unas en más nivel que otras, para proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Se hicieron visibles problemáticas que afectaban el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes, como por ejemplo la problemática del nombre. Y aquí, por el trabajo detectado por las DEMUNAS e impulsado luego por la sociedad civil, es que se logró modificar el reglamento de la RENIEC, en el cual establecía que cuando una madre que no había un vínculo de matrimonio con el padre, no podía inscribir a su hijo, a su hija con los dos apellidos, recordará doctora, y fueron las DEMUNAS las que trabajaron con el apoyo de las instituciones. Lo mismo la ley del castigo físico y humillante. Ustedes con los chicos organizados desde hace casi 12 años vienen promoviendo, porque como lo dijo Guillermo, ellos empezaron, las DEMUNAS empezaron a trabajar cuál era el impacto que tenía el maltrato infantil, la violencia contra las niñas, niños, adolescentes, y cómo la comunidad se podía organizar para decirle alto, aquí nomás. Entonces, las